Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las buenas nuevas de salvación. Un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora nos acompañan, que ya están saludándose entre hermanos y hermanas, que están acompañándose. Gracias, de verdad, muchas gracias. Es para nosotros muy importante generar esos espacios de coinonía, de confraternidad, de amor, de compañerismo entre cristianos, entre hermanos. Es maravilloso eso. Gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones para todos los que están con nosotros. ¿Qué tal si comenzamos orando y dándole gracias al Señor para comenzar con este interesante tema y comenzar a profundizar en los detalles de la palabra del Señor? Acompáñeme por favor a orar. Bendito Señor, Dios de gloria y de majestad, toda gloria, honra y alabanza son para ti. Hoy queremos colocar, Señor, este estudio en tus manos y en tu presencia. Hemos venido estudiando los misterios del Génesis, hemos estudiado el libro de Génesis, vamos en el capítulo 18. Ayúdanos, Señor, a comprender todo esto en contexto. Ayúdanos a entender esto bajo los principios, Señor, y los parámetros de toda la Escritura. No nos permitas sacar de contexto ningún pasaje. Ayúdanos a tener luz alrededor de lo que tú quieres enseñar a tus hijos y a tu pueblo, porque cada cosa que hay escrita en la palabra tiene un mensaje para nosotros. Coloco a todas las personas que están viendo esta prédica en vivo o en diferido. Los colocamos en tus manos y en tu presencia para que nos des luz y nos hables por medio de tu palabra, Señor. Glorifícate y manifiéstate. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Cuando comencé en el Evangelio hace algunos años, algo que era muy popular era decirnos que intercediéramos por los hermanos en Cristo. Hay que interceder por los demás, hay que orar por los otros, oremos los unos por los otros. Y claro, eso es absolutamente bíblico. El asunto es que cuando hacíamos eso, pensábamos que estábamos convenciendo a Dios de hacer algo diferente a lo que Él ya estaba planeado hacer, o lo que ya tenía planeado desde antes de la fundación del mundo ejecutar. Pensábamos que la idea era como molestarlo tanto que Él finalmente hiciera lo que nosotros queríamos que hiciera. Y nos salimos completamente de contexto y no entendimos realmente lo que el Señor quería hacer. Por eso hoy comenzaremos el estudio de Génesis capítulo 19, donde vemos el ejemplo de una intercesión. Veremos cosas positivas, cosas que tenemos que imitar, pero también veremos cómo hay al final de la historia una concepción errónea de lo que realmente es interceder. Si bien el Señor nos manda a todos a interceder, interceder no tiene que ver con cambiar la voluntad de Dios, tiene que ver con someternos a ella. Pero comencemos la historia desde el momento anterior. El Señor había dado una promesa a Abraham, tanto así que había circuncidado a todos sus criados, incluso a su hijo también, y él mismo se había circuncidado como sello, como señal, como muestra de la promesa que Dios le había hecho. Y poco tiempo después pasa esto. Capítulo 19, por favor, del libro de Génesis. Génesis capítulo 19, en el versículo, 18, no 19. Vamos en el 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Recuerden que este era un lugar cuyo propietario era Mamre. Aquí en este encinar van a pasar muchas cosas importantes en la vida de Abraham. Incluso él es enterrado allí y también su hijo. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, está a la puerta en el calor del día. Esto hay que comprenderlo bajo el contexto histórico de este tipo de personas y de este escenario histórico. Resulta que era común que las personas prominentes, que las personas importantes, que las personas que tenían un cargo de importancia en los pueblos semíticos, se hicieran a las afueras, se hicieran afuera para esperar, para mirar que pasaran algunos, digámoslo así, nómadas por la zona para atenderlos. Es difícil vivir en el desierto, es difícil vivir bajo estas condiciones, es difícil vivir y vivir en verano, porque lo más posible es que aquí nos esté narrando lo sucedido en un verano. Así que en medio del verano lo que ellos hacían era sentarse a las afueras de la ciudad y esperar que pasaran peregrinos para atenderlos, para cuidarlos. Esto va a ser supremamente importante y transversal a través de toda la Escritura. La Biblia nos enseña a ser hospedadores. La Biblia nos enseña a guardar a las personas que por su peregrinaje van de un lugar a otro. La Biblia nos enseña a abrir las puertas a hermanos en Cristo para cuidarlos y guardarlos. Y esto es algo que hoy en día casi no se enseña. Casi no nos enseñan a ser hospedadores. Y es algo, es más, que casi no practicamos.
¿Cuántas veces hemos practicado el hospedar a alguien? Y alguien me dirá, pero no necesita hospedaje. Pero si es una persona que viene a predicar una palabra, o es una persona que tiene necesidad, o es una persona que no tiene dónde dormir o dónde quedarse, es responsabilidad del cristiano ser hospedador y atenderle como si fuese un superior a él mismo. Y ese es el ejemplo que nos da Abraham. Por eso Abraham dice la palabra de Dios que estaba a la puerta de su tienda en el calor del día. Estaba haciendo calor y él estaba a la puerta de la tienda, esperando, vigilante. Estaba esperando que alguien pasara y efectivamente eso fue lo que sucedió. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahora bien, si usted se da cuenta, nos está haciendo una descripción física del lugar. Él estaba a la puerta, pero no estaba propiamente afuera. Según algunos investigadores, en el verano, las carpas, porque ellos no vivían en casas de madera o de ladrillo como nosotros, sino en carpas. Las carpas del verano eran carpas hechas con un material poroso. Es decir, era un material con hoyos. ¿Por qué? Pues para la ventilación, para que entrara aire, porque si no ellos, pues el calor los atafagaba. Así que los protegía, al mismo tiempo les daba sombra, pero al mismo tiempo entraba aire. Hoy en día vemos muchos materiales así que se utilizan en el verano de algunos lugares para poder dar sombra y al mismo tiempo que circule el aire. Así que ellos tenían unas telas especiales que utilizaban en esas carpas para eso. Y esas telas además permitían ver hacia afuera. Se veía hacia afuera. Se veía donde hubiera luz. Entonces de día usted veía afuera, pero de afuera hacia adentro no se veía. Y de noche, si usted encendía una luz adentro, pues se veía adentro. Pero de adentro hacia afuera no se veía. ¿Ha visto ese efecto? Tal vez en su casa, con un vidrio que haya. Donde hay luz es donde se ve. Entonces, en mi casa pasaba eso. Teníamos un vidrio donde podíamos ver perfectamente hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no se veía. Pero en la noche, cuando encendíamos la luz adentro, se veía adentro. Y nosotros no veíamos a los de afuera, pero los de afuera nos veían perfectamente, así que tocaba cerrar con las cortinas. Ese es el mismo efecto. Y esto va a ser importante, escúcheme bien, para entender la historia. Téngalo en cuenta. Este es un dato de vital importancia. Así que él parece verlos, inmediatamente sale corriendo a recibirlos. Parece ser que él aún no sabe quiénes son, simplemente ve 3 hombres que van de camino y su responsabilidad como buen anfitrión es recogerlos, ayudarlos y darles cobijo. Y efectivamente sale al encuentro de estos 3 varones, sale corriendo y los recibe y dice, y se postró en tierra. Ese se postró en tierra no necesariamente significa que los estaba adorando. Escúcheme muy bien. Simplemente es una expresión común para la época y para esos pueblos arábigos, incluso aún hoy, considerar a un extranjero superior a ellos mismos y presentar una reverencia. Eso era postrarse en tierra. A veces nos enseñan en las iglesias cristianas que los judíos no se arrodillaban ante nadie. Y eso no es del todo cierto. Hay muchas oportunidades en la palabra de Dios donde los judíos mismos, siervos del Señor, en este caso Abraham, se postra ante personas. Y no solamente ante estos 3 varones que ya vamos a ver quiénes son, sino incluso ante simplemente personas. ¿Por qué? Porque era una forma de dar honor, de dar honra. Eso no quiere decir que hoy vamos a postrarnos ante la gente, porque para nosotros, en nuestra cultura, bajo nuestros parámetros culturales, el postrarse significa algo completamente diferente, significa rendirse completamente ante una persona. Ahora, en el Nuevo Testamento va a ser un poco diferente ese asunto. En el Nuevo Testamento ellos habían cambiado. La cultura de ellos no es la misma, es decir, no es la misma cultura de Abraham a la cultura que vivió Jesús. Esa cultura ha cambiado con el paso de los siglos. En el momento en el que Jesús vive y está aquí en la tierra, porque él sigue viviendo, pero en el momento en el que está en la tierra, la cultura de ellos había cambiado muchísimo. Por eso, cuando se postran ante Pedro, él dice, bueno, pero ¿por qué se postran ante mí? Yo soy un siervo como ustedes, no se postren ante mí. Yo no tengo ningún tipo de autoridad. Yo soy el primero entre iguales, digámoslo de otra manera. Mientras cuando se postran frente al Señor, Él lo permite, porque es el Señor, porque no hay una autoridad superior a la de Él.
Pero las condiciones culturales no son las mismas a las de Abraham. No son iguales, han pasado miles de años. Así que no es tan fácil tomar simplemente las tradiciones culturales de la época de Abraham y aplicarlas a la época de Jesús. No, porque estamos hablando de que han pasado miles de años y es una cultura distinta, aunque tiene cosas obviamente muy similares, muy semejantes. Entonces, aquí vemos hospitalidad. Hospitalidad. Recibe a 3 varones. Y vamos a ver quiénes son esos 3 varones. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Qué pasó aquí? Él los invita a seguir, va a lavar sus pies y les va a dar pan. Ahora, ¿sabía quiénes eran? Abraham lo llama Señor. Y hay 2 palabras para Señor. Uno es Adón y la otra es Adonai. Cuando hablamos de Adonai, estamos hablando del Señor Dios. Pero cuando hablamos de Adón, estamos hablando simplemente de alguien de respeto. Un señor, un jefe, una persona importante o alguien que se respeta simplemente. Así que yo puedo decirle a mi padre, sí, señor. Usted puede contestarle algo, señor, ¿en qué puedo ayudarle? Pero no está hablándole ese señor en el mismo sentido en el que le habla usted a Dios cuando le dice señor. Eso es lo que pasa aquí. ¿Cuál de las 2 palabras se usa? ¿Adón o Adonai? Bueno, realmente no lo sabemos. Los textos difieren. Algunos textos antiguos tienen la palabra Adón, mientras otros tienen la palabra Adonai. Más que todo depende de dónde esté el acento en la palabra. Y es muy difícil saberlo. Así que decir que definitivamente Abraham sabía que aquí estaba presentándole el Señor mismo es muy difícil. No podemos decir eso. Tampoco podemos decir que no. Está la gran incógnita. ¿Se postró delante de él porque sabía que era el Señor Dios del universo? ¿O se postró delante de él por respeto? Ambas cosas son válidas. Ambas cosas pudo haberlas hecho perfectamente porque dentro de su cultura era permitido. Así que no sabemos hasta aquí si realmente Abraham sabe o no sabe quién es este Señor. Lo cierto es que le está invitando a morar con él porque lo vio pasar en el camino. Pero este Señor ya tenía planeado pasar a morar con él. Es decir, es verdad que Abraham invita al Señor a su morada. Pero Abraham solo lo invita a su morada porque él iba hacia allá. Ese era su destino realmente, bueno, su primer destino, porque él va a tener uno posterior. Pero su destino primordial y principal era llegar a hablar con Abraham. Dios sabía que Abraham iba a salir a recibirlo. Dios sabía que era un hombre hospitalario. Dios sabía lo que había generado en Abraham. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros invitamos a Cristo a nuestro corazón. Señor, ven, llega a nosotros. Pero no fue porque usted quiso, no fue porque usted fue muy inteligente y se dio cuenta que necesitaba de Cristo. Fue porque Cristo había decidido entrar en su vida. Fue porque Él decidió revelarse a su vida. Fue porque Él ya tenía planeado venir a visitarlo y quedarse con usted. No fue por su inteligencia, no fue por su habilidad, no fue por su astucia o su capacidad. Fue porque el Señor así lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Fue porque el Señor ya sabía que usted iba a invitarlo a pasar, porque Él fue el que hizo que lo invitara a pasar. Algunos toman el texto de Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y uno dice, se da cuenta, es que el Señor está a la puerta, Él es un caballero y Él está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Eso no se puede interpretar así. Perdóneme, la teoría del Señor como caballero no es una teoría bíblica. El Señor no está a la puerta esperando que nosotros le abramos, no. Él sabe precisamente hacia dónde va. Él sabe que va a entrar. Él sabe que le vamos a abrir porque Él mismo puso en nuestro corazón que hiciésemos eso. No es que el Señor está allá y no puede hacer nada porque está incapacitado golpeando la puerta de nuestro corazón y nosotros tercamente no le abrimos. No, es que cuando Él llega a nuestra vida sabe que va a entrar y no hay otra opción porque Él es el Señor y gobierna todo y ha gobernado nuestro corazón y nosotros le abriremos sí o sí.
pese a nosotros mismos. Porque si fuese por nosotros nunca le abriríamos. Si fuese por nosotros preferiríamos vivir conforme a nuestra propia opinión y a nuestra propia objetividad o subjetividad más bien. Pero Él ha decidido revelarse a nuestra vida porque sabe que Él mismo aparejará todo para que nosotros tomemos la indicada elección, que es abrirle e invitarle. Usted le ha invitado a su vida, pero porque Él simplemente ha decidido que así sea. Porque Él puso en su corazón el querer como el hacer. El Señor no es un caballero, mi hermano querido, porque Él no es un hombre. El Señor es el Todopoderoso, el Soberano, el que entra sin pedir permiso, y aún así usted le dio el permiso porque así Él lo quiso. Las dos cosas van juntas, no se pueden separar. Y eso es lo que pasa aquí. Abraham deja pasar a este hombre, que no es un hombre. Y vamos a verlo más adelante. Él definitivamente reconoce que hay uno de estos tres varones que es mayor que los otros dos. Porque todo el tiempo en el texto le está hablando a ese varón, Señor, Señor, Señor. Aunque habla con los otros dos también de manera indirecta, pero efectivamente había algo que denotaba que este hombre era superior a los demás. Definitivamente no era cualquiera. Y dice, voy a traer agua para lavar tus pies. Recordará usted que hemos hablado en varias oportunidades como era una tradición también para ellos, y lo fue durante mucho tiempo, incluso hasta la época de nuestro Señor Jesucristo, que cuando recibían a alguien en casa, lo primero que hacía el dueño de la casa era traer una vasija con agua para lavar los pies. No solamente porque los pies estaban sucios, que era obvio después de caminar en el desierto, sino para refrescarse. Si yo refresco mis pies, refresco todo mi cuerpo. Sí, esto servía para refrescar el resto del cuerpo. La temperatura bajaba con solo refrescar los pies, bajaba en todo el cuerpo. Con solo que se han lavado los pies en una vasija de agua. Esto nos recuerda al Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta acción generalmente era hecha por los esclavos, por los sirvientes, que tomaban la vasija a orden de su amo para recibir a los visitantes y lavar sus pies y refrescarles. De la misma manera lo hizo Jesús. En un ejemplo de humillación lavó los pies de sus discípulos y les indicó que hicieran lo mismo los unos por los otros. Les está dando una orden de que repitan una y otra vez el lavamiento de pies. Pues particularmente creo que no, respeto a los que creen que sí, pero lo que creo realmente que está diciendo es, sean siervos de los demás. Sírvanse los unos a los otros. Ayuden a sus hermanos. Sean ustedes el refrigerio de los otros. Si Él, siendo el Señor, lavó los pies de sus discípulos, si Él, siendo el Señor, se hizo como un siervo, como si fuese un esclavo, siendo que no es un esclavo, ¿por qué nosotros nos vamos a jactar de algo? ¿Por qué nosotros nos vamos a envanecer en nuestro orgullo y a creer que somos más que nuestro hermano? ¿Por qué nosotros no nos vamos a dar cuenta que estamos simplemente para servir a nuestros hermanos y no para enseñorearnos sobre ellos? ¿Qué ejemplo nos ha dado el Señor? ¿Y qué ejemplo está dando aquí el mismo Abraham al lavar los pies del Señor? Pero él sí tiene razón. Él es esclavo del Señor. Aunque, como les digo, es muy posible que Abraham no se hubiera dado cuenta todavía que al que tenía ahí era el mismo Señor. Ahora bien, sigamos leyendo. Verso 6, capítulo 18 del libro de Génesis. Entonces, Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Ojo, atención con esto. Flor de harina, la harina más especial de todas. La más saludable, la más fina, la más cara. 3 medidas de flor de harina no era poquita harina, era mucha harina. Y harina fina y costosa. Merecen lo mejor. Vamos a darle lo mejor a nuestros visitantes. Y si tenemos en cuenta que el que lo está visitando es Dios mismo, esto nos da un ejemplo de sumisión y de entrega al Señor. Hay muchas personas que al Señor le dan las sobras. Hay muchas personas que dicen, si me sobra doy una ofrenda. Si me sobra colaboro en algo para la obra del Señor. Si me sobra mi hermano, pues ayudamos en algo. ¿No es de las sobras que debemos dar?
No es de lo que nos queda a lo último que debemos ofrendar. Es de lo mejor que tenemos. Y no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando algo más profundo que eso. Nuestros mejores talentos, nuestro mejor tiempo, nuestras más grandes capacidades y habilidades deben ser entregadas para la gloria del Señor y para honra de su nombre. Lo mejor de nosotros para el Señor. No podemos darle cualquier cosa, mi hermano querido, mi hermano amado. Hermano querido, mire lo que sigue diciendo. Verso 7. Bueno, antes de eso, 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Ahora, tenemos a una mujer anciana, casi 90 años, a la que le puso a amasar una cantidad enorme de harina. Eso requería mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero ella no se quejó. Hacer la obra del Señor, servir al Señor, glorificar al Señor, estar a su servicio y hacer trabajo para Él, no es fácil. No es sencillo, mi hermano. Nadie dice que sea fácil o que sea sencillo. Cuesta, y a veces cuesta horrores. Pero vaya si vale la pena. Pero vaya si vale la pena. ¿Usted cree que ha sido muy fácil estar predicando la palabra desde hace más de 27 años? Desde el primer día en que conocí al Señor, cuando pasé a dar un testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida, sentí ganas de predicar ese mismo día. En mi primer testimonio era como una predicación, mi hermano. Yo hablaba con tal énfasis, hablaba de tal manera, con tanta pasión por lo que había sucedido en mi corazón y en mi vida, que me sentía un predicador. Pero desde ese momento comencé a trabajar, a hacer la obra del Señor. He tenido errores, me he equivocado, he dado pasos hacia atrás, otros hacia adelante. El Señor ha estado en todo el proceso. Él nos ha guiado. Pero son 27 años de llanto, de esfuerzo, de dedicación, de tiempo, trabajo, fracasos, triunfos. 27 años de muchas cosas, mi hermana. Muchas. Ya se me ven en las arrugas los 27 años. Cuesta y cuesta horrores. Pero lo hacemos con el mismo cariño, con la misma pasión. Lo hacemos con la misma entrega. Porque vale la pena, como decía un predicador por ahí, vale la pena servir al Señor. Tiene toda la razón. No hay nada en este mundo que valga más la pena. Y si necesito gastarme a mí mismo, me gastaré. Y todo lo mío por amor a mis hermanos y a mi Señor. Abraham no se puso a pensar, es que es mucha harina. No, guarda una. Son 3. ¿Para qué tanta harina? No, amásala toda. Y no se quedó con eso. Mire cómo sigue. Mire cómo sigue. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Tierno y bueno. No cualquier becerro. Tierno y bueno. Y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Un becerro completo. Son solo 3. Son solo 3. Y él les va a matar un becerro, el mejor becerro que tenía. Así es como se sirve, hermano. O servimos bien o no servimos para nada. O servimos con amor y con cariño y entregándonos totalmente, o simplemente no servimos. O servimos con pasión y entusiasmo, dando lo mejor de nosotros y de lo que tenemos. O realmente lo que estamos buscando es ser servidos y no servir. ¿Cómo le sirve usted al Señor? ¿Le sirve usted al Señor? ¿Cómo le puedo servir al Señor? Sirviendo a sus hermanos. Así le puede servir al Señor. Colaborando a aquellos que están predicando la palabra de Dios. Hechos capítulo 6 nos menciona cómo se escogieron unos diáconos para que ayudaran a servir sopas a las viudas y a los huérfanos. Mientras los apóstoles se dedicaban a predicar la palabra. Ellos también predicaron la palabra, porque lo vemos varias veces en el libro de los Hechos. Sin embargo, su función principal no era esa.
Era una función de apoyo, eran diáconos. Pero estaban sirviendo al Señor, facilitando que los apóstoles predicaran la palabra. No solo pararme aquí y predicar la palabra. No todo el mundo es un predicador, mi hermano, ni todo el mundo es un pastor. Pero todo el mundo tiene algo en que servir al Señor. Y nosotros quienes predicamos la palabra, estamos aquí predicándola gracias a una gran cantidad de gente que está haciendo otras cosas para ayudarnos. Gracias a aquellos que están dando una mano, ayudándonos a contestar mensajes, ayudándonos a organizar el templo, ayudándonos en obras en diferentes lugares, ayudándonos a responder correos, dándonos un consejo sabio, enviando una ofrenda de amor, colaborando de 1000 formas distintas. Gracias a Dios por esas personas. Gracias al Señor por todos los que hay detrás de cada predicador de sana doctrina, porque detrás de cada predicador de sana doctrina hay una cantidad enorme de hermanos que, aunque usted no los ve generalmente en el púlpito, están haciendo la obra del Señor, están ayudando a la obra del Señor, están ejerciendo el ministerio también. El ministerio no solamente estar detrás de un púlpito o detrás de un piano. El ministerio, mi hermano querido, es hacer la voluntad del Señor. Ayudar en todo lo que hay que hacer para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que es nuestra visión final, nuestro objetivo final. Y eso es lo que está haciendo no Abraham, sino el criado, que toma el becerro y se lo lleva para prepararlo. Está ayudando a su señor. Abraham es el que tiene contacto ahí con el Señor, el que va a hablar con los 3 hombres. Pero el otro está sirviéndole a su Señor, está ayudando en esa obra. Él seguramente no va a charlar con los 3 hombres que tiene ahí, pero él sabe que es importante su misión y que debe hacerla. Y sigue diciendo la palabra: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y comieron. Ahora, está el Señor y 2 ángeles. Esto es una teofanía de Cristo. Más adelante vamos a entender que definitivamente es el Señor el que está hablando con él. Y como nadie ha visto al Padre, dice la Escritura, pues entendemos que es el Hijo el que se está manifestando. Antes de la encarnación, él no tenía en este momento una naturaleza humana, pero podía representarse como un ser humano. Podría mostrarse como un ser humano, y efectivamente lo está haciendo, a tal punto que hasta puede comer, igual que los ángeles aquí comiendo. Pero ¿para qué van a comer? ¿No son espíritus? Bueno, han tomado acá forma humana, aunque no tienen naturaleza humana, solo forma. Y esa capacidad de tener forma les ayuda a comer y a pasar un tiempo con Abraham, de amigos. Qué interesante pasaje. Qué bonita escena. Ahora bien, miremos a continuación. Entonces sirvieron a los desconocidos. Ellos mismos dieron el trabajo. Abraham y Sara trabajaron, pero su sirviente también. Y esta tradición era sumamente importante. Ellos vivían para servir. ¿Por qué he hecho el énfasis en que es posible que Abraham no supiera que este era el Señor Dios? ¿Por qué hacer ese énfasis? Porque si él todavía no sabía que era Dios, simplemente está cumpliendo su deber de dar hospedaje y de ser caritativo con los extranjeros. Está sirviendo. Y más allá de si sabe que es el Señor o no sabe que es el Señor, está sirviendo. La vida es servir, hermano. ¿Por qué gente no le encuentra propósito a su vida? ¿Por qué hay mucha gente que dice: mi vida no tiene sentido, no sé por qué vivo, no sé por qué estoy aquí, esto no tiene razón de ser? Y no le encuentran razón de ser a su propia vida. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque la razón de ser de la vida de cada uno de nosotros es servir primeramente a Dios y en segundo lugar a los demás. Cuando usted no le sirva a Dios y a los demás, pues usted no encuentra sentido en el vivir. La vida es servir.
aquel que vive para ser servido, pierde sentido en su vida. Su vida no tiene una razón de ser real. Porque es egoísta. Puede vivir como un príncipe, como usted quiera, tener todo a su alcance. Pero va a sentir ese vacío, porque hemos sido diseñados por el Señor así. Hemos sido diseñados con el propósito de servir, de ayudar, de bendecir a otros, de glorificar al Señor ayudando y bendiciendo y sirviendo a nuestros amigos y hermanos e incluso a aquellos que no lo son. Cada trabajo que usted hace, ¿por qué lo hace? Lo que sea que trabaje, lo que sea que haga, es un servicio. Así sean ventas. No importa, es un servicio. Usted está sirviéndole a alguien. Es un mediador para transmitir un producto a otra persona que lo necesita. Y cuando esa persona sale satisfecha, usted sale satisfecho, hizo un buen trabajo, le sirvió a alguien. Cuando yo trabajaba de docente, ¿qué era lo que más me alegraba? Que los chicos aprendieran. Cuando les preguntaba cosas, cuando se sacaban una buena nota en un examen, eso era lo mejor. A mí me daba mucha alegría. Yo no era de esos docentes que quería que se sacaran malas notas. No, yo quería que se sacaran buenas. Porque ese era mi trabajo. Y si ellos aprendían, hice bien mi trabajo. Mi trabajo era servirles. Y eso no quiere decir que yo estaba a su servicio en el sentido tradicional, porque el maestro es maestro. No quiere decir que yo fuera un empleado de ellos, no. Pero sí quería decir que yo estaba para servirles. Porque uno puede tener una posición de poder y al mismo tiempo servir a aquellos con quienes tiene esa posición de poder. Lo mismo pasa en el pastorado. Aunque el pastor tenga la autoridad dada por Dios y limitada por la palabra, aún así el pastor está para servir, para ayudar. Esa es la función. Y todo ser humano debe estar para lo mismo, para servir. Verso 9. Y le dijeron, así que le dijo más de uno, no solamente el Señor, sino el otro ángel seguramente o los otros dos ángeles. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Aquí ya comenzamos a darnos cuenta que definitivamente es Dios. A menos que el texto haya omitido alguna información donde Abraham le haya dicho a estos hombres que su mujer se llamaba Sara, pues estos hombres efectivamente están demostrando un conocimiento extra. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabían que se llamaba Sara? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Y por qué le están preguntando? Es una pregunta rara de por sí. ¿Por qué preguntar por Sara? ¿Por qué? Pongámonos en los pies de ellos, en los zapatos de unas personas que vivían en el desierto de Israel hace miles de años. En un patriarcado, literalmente. Que venga un extranjero y le diga, ¿dónde está tu mujer, Sara? ¿Cómo conoce a mi mujer y por qué está preguntando por ella? ¿Y usted qué le interesa? ¿Dónde está mi mujer? ¡Wow! Es porque el que lo está preguntando tiene la autoridad para preguntarlo. Y porque lo que le va a decir no solamente le incumbe a Abraham, sino también a ella. Él parece entenderlo y por eso dice, aquí en la tienda. Sara estaba ya escuchando. ¿Se acuerda que yo le dije que no se podía ver de afuera hacia adentro? Pero si es el Señor el que está hablando, Él sabe que Sara está ahí. Él sabe dónde está Sara. Esto es una pregunta meramente retórica. Es como cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde está tu mujer? O cuando le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? No es que Dios no sepa dónde esté o dónde está. Es que Dios quiere que tú respondas por esa persona. En este caso, él era el marido. Abraham debía responder por su mujer. Por eso el Señor le pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le contesta, está aquí, en la tienda. Pero mire el verso 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba ahí escuchando, calladita, mirando.
podía ver hacia afuera y pensaba que no la veían a ella, mentiras. El Señor sabía que estaba ahí y le estaba hablando a ella también, y comienza a darle una promesa: volveré a ti. Ya sabe Abraham con quién está hablando, es el mismo Señor. Volveré a ti. Y según el tiempo de la vida. ¿Qué es el tiempo de la vida? ¿A qué se refiere? Es una especie de eufemismo para hablar de los 9 meses de embarazo. Según el tiempo de la vida. Ese es el tiempo que se demora una vida en germinar, digámoslo así. En brotar, en nacer. Según el tiempo de la vida, tu mujer dará un hijo. Aquí no ha pasado ni un año desde la última vez que el Señor le dio esa promesa a Abraham. Porque el Señor mismo le había dicho, más o menos en un año. Y aquí ella no está embarazada todavía. Es decir, esto no ha pasado ni 1 o 2 meses. Esto es reciente, desde la última vez que el Señor habló con Abraham. Aquí sí le habló seguido. Aquí sí le habló seguido. Y Sara ahí escuchando. Qué interesante. Qué interesante. Verso 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, ya le había llegado la menopausia. Era una mujer que ya no generaba óvulos y por lo tanto no podía, supuestamente y según nuestro entendimiento, engendrar hijos. Y dice el verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Aquí vamos a notar varias cosas. Número 1, eran de edad avanzada, obviamente. Ya no tenía la costumbre de las mujeres. Y dice la Biblia que se rió entre sí. Es decir, no fue una carcajada. No fue que los de afuera la escucharon o la oyeron. No, fue algo interno. Fue una risa entre ella misma. Ella se ríe para sí misma. Y aún así, aunque su risa fue para ella misma, el Señor lo supo. El Señor la escuchó. El Señor sabía que por dentro ella se estaba riendo. Yo me la imagino así, ella escuchando, cuando escucha que va a tener un hijo. Ni se oyó. Solamente así como le pasa a uno muchas veces, ¿no? Dice alguien algo muy chistoso o se equivoca y uno no puede reírse como quisiera uno. Entonces uno se queda así, pero como aguantándose la risa. Y por dentro uno está a carcajadas, ¿no? Terrible caída la de este personaje, sí. Se debió golpear muy duro. Pero por dentro uno está que se ríe, hermano. Así le pasaba a Sara. Estaba que se reía por dentro. Es lo más seguro. Pero el Señor conoce los corazones. No podemos esconder nada, ni nuestros sentimientos delante del Señor, ni nuestras emociones. Nada podemos esconder ante el Señor. Nada. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Él es absolutamente sabio. Ahora, Abraham vivió hasta sus 175 años y Sara hasta sus 127. Todavía les faltaban bastantes años por vivir, de hecho. Pero igual ya eran viejos. No eran tan viejos como podrían ser hoy en día unas personas de casi 100 años. Hoy en día pues ya estarían demasiado, llegando a una edad demasiado avanzada para tener hijos. En esa época pues también, pero no tanto como hoy. Sin embargo, la Biblia es muy clara al expresar que esta mujer ya definitivamente no. Pero no solo eso, Abraham definitivamente tampoco. Aparentemente. Mire, Leopold traduce Génesis 18:12 de la siguiente manera, de una manera literal. Si traducimos el texto, hacemos una traducción literal, lo que Sara dijo fue lo siguiente: después de hacerme débil, ¿he de disfrutar de deleite sexual? ¿Y mi Señor también siendo viejo? ¿Dónde estaba el problema más significativo?
El problema que hallaba Sara ni siquiera era que ella ya no era fértil. El problema que hallaba Sara es que entre ella y Abraham, pues ya no había intimidad. Ya estaban viejos. Como dicen los muchachos de hoy en día, ya no había acción ahí. Porque llega un momento en la vida en que pues ya no. Igual estaban juntos, igual se amaban, se respetaban. Porque el amor no puede depender de la intimidad. El amor es mucho más grande que eso. El amor debe estar amarrado a quién es la otra persona y a cómo me sacrifico por esa persona. La intimidad no es más que una confirmación de un compromiso. Por eso es que debe ser reservada para el matrimonio. Pero ellos ya no tenían esa intimidad. Esa es la verdadera queja. Por eso es que ella dice, yo no voy a poder tener un hijo de él porque es que ya no pasa nada. Pero el Señor iba a hacer que pasara. También en eso se interesa el Señor. También ahí el Señor pone su mano, pone su diestra. Sí, señores. El Señor no deja nada al azar, no deja nada suelto. Al Señor le interesan todos los aspectos de nuestra vida. Hay personas que piensan que cuando cierren la puerta de la habitación el Señor se queda afuera. El Señor ya no interviene. Es un asunto entre mi esposa y yo y el Señor no está aquí. El Señor no va a ver ese espectáculo, ese show. No. El Señor se asombraría. No. Señor, con permisito, Dios te bendiga y afuera de la habitación porque esto es entre mi esposa y yo. No, al contrario. Es una bendición. La palabra dice, deleítate con la mujer de tu juventud. El Señor no se sorprende, ni se escandaliza, ni dice, ay, qué cosa tan... No. No, eso somos nosotros que estamos llenos de tabús. Y que como somos pecadores, pues lo vemos todo de esa manera. Pero siendo en un matrimonio bendecido por Dios, es una bendición maravillosa el tener intimidad con su esposo y con su esposa. Y si hay problemas en esa intimidad, colóquelos en la mano del Señor. Asista a los doctores, no le dé pena, no le dé miedo. Dios ha permitido que hayan avances científicos para que esa condición pueda mejorarse, para que la intimidad entre esposo y esposa pueda ser mejor. Sí. Mi hermano, yo no necesito de pastillitas azules ni nada de eso. Felicitaciones. Pero en el día que llegue a necesitarlas, no se avergüence. ¿Cuál es el problema? Todos los avances clínicos y médicos son permitidos por Dios. Dios está detrás de todo ello. Y hoy en día nos permite disfrutar de una mejor forma en medio del matrimonio. Todo esto en el contexto del matrimonio. Dios se interesa por la unidad de la pareja y por el deleite de la pareja. Deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Es importante? Sí. ¿A Dios le importa? Claro que sí. ¿Solo para tener hijos? No. En este caso, Dios quería que tuvieran hijos. Claro que sí, que tuvieran un hijo. Pero Dios se interesa por cada aspecto de la pareja. Así que aunque para Sara era imposible que su hermoso esposo le respondiera, pues para Dios no va a ser imposible. Y eso es lo que le va a decir más adelante el mismo Señor, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mire, como ya les expliqué, Sara se rió para adentro, para sí misma. Ella no botó una carcajada que todo el mundo escuchó, no, fue algo interno, es lo que el texto nos da a entender. Y aún así, el Señor sabe que se rió y le hace una afirmación impresionante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa palabra difícil es la misma palabra que aparece en el libro de Isaías cuando Isaías confronta al rey Usías. Acaz fue.
Y Isaías le dice que Dios le va a dar una señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será admirable. Esa palabra, admirable, es la misma que aquí traduce difícil. Y uno dice, pero no se parece, admirable y difícil, como que da la impresión de dos cosas distintas. Es otro idioma, recuérdelo. Estamos hablando del hebreo. Algo admirable, algo digno de admiración. ¿Será que para Dios hay alguna cosa que sea digna de admiración? Es decir, ¿podemos admirarnos porque Dios haga algo? ¿Debiéramos asombrarnos porque Dios haga lo que sea? Él es el admirable, es decir, cualquier cosa que Dios haga es absolutamente posible porque estamos hablando de Dios. Por eso es que me gusta más esta traducción que la Nueva Versión Internacional, donde traduce habrá cosa imposible para Dios. Aquí me gusta más porque dice habrá cosa difícil para Dios. Es que no se trata simplemente de que Dios pueda hacerlo todo. Se trata además de que ni siquiera es difícil. No es solamente que Dios pueda hacerlo todo, sino que hacerlo todo para Él es fácil. Es que ni siquiera hay algo difícil. Es que eso no es ni difícil. Ni difícil. Porque una cosa es que uno le pueda decir, no, Dios lo va a hacer, no es fácil, pero Dios lo hará. No. No es esa la lógica. Dios lo hará. Porque para Él no hay siquiera algo difícil. Les está enseñando quién es Él. ¿Tú crees esto asombroso, Sara? ¿Crees que tú quedar embarazada, que tu marido dejarte embarazada es algo muy difícil? ¿Es algo imposible? Para Dios no es ni difícil siquiera, ni siquiera difícil. Y si nosotros entendiéramos eso de la naturaleza de Dios, y si nosotros entendiéramos que para Dios ni siquiera hay cosas difíciles, y si nosotros pudiésemos tener en nuestra conciencia y en nuestra mente el entendimiento para razonar y saber que tenemos un Dios para el cual nada es difícil siquiera, nuestra visión de Él cambiaría mucho. No podríamos asombrarnos por nada que haga Dios. Nosotros nos asombramos todo el tiempo y no deberíamos. Ay, Dios, mire qué maravilloso, aparejó preciso esto. ¡Ah! Increíble el Señor. No, increíble el Señor no es el Señor. Obvio, el Señor puede hacerlo todo. Cuando nos asombramos de sus actos y de sus obras, es porque básicamente no nos damos cuenta de qué Dios es el que estamos adorando. Cuando Dios hace algo maravilloso en mi vida, algo que no esperaba, algo que a los ojos de las personas comunes es algo increíble, he aprendido a decir, típico del Señor. Ese es el Señor en el que yo creo. Ese es el estilo de Dios. El que nos sorprende a todos porque finalmente termina Él llevándose la gloria. Y luego le dice el Señor a Sara. Y aquí ya Sara tuvo que haber salido, ya no podía estar allá escondidita, tuvo que estar enfrente. Y dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, o sea, el embarazo, 9 meses, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ella sabía que se había reído en la mente, que había sido algo para ella misma. Le da miedo lo que está diciendo este hombre. ¿Cómo sabe que me reí? Incluso se lo niega. No, Señor, no. Pero es el Señor. ¿Cómo le va a negar algo, Sara? No puede negarle nada al Señor. El Señor lo conoce todo. Y el Señor tan amoroso y tan bello que es. Y le dice, no es cierto, Sara, te reíste. Admite que te reíste. A veces nosotros queremos mentirle a Dios. Nos mentimos a nosotros mismos y queremos mentirle a Dios también. ¿Se ha dado cuenta? Sí, así somos. Nos mentimos a nosotros y le mentimos al Señor. No le mintamos al Señor. Él lo conoce todo. Señor, de verdad que yo no quería. Honestamente, usted quería.
Señor, no fue mi intención pecar. ¿No fue su intención? Claro que sí, esa era su intención. Desde el principio. No se excuse, no se justifique, admita su error. Pero llegamos a orar con el Señor, a hablar con el Señor y llegamos en una actitud de autojustificarnos, de decirle, ay Señor, eso no era lo que yo quería que pasara. Mentira, eso era lo que quería que pasara desde el principio, por eso lo hizo. Señor, yo intenté, pero no fui capaz, eso no era lo que yo deseaba. Claro que era lo que usted deseaba. Claro que sí. Y es mejor ser honesto y admitir realmente nuestras intenciones. Y mire lo que sigue pasando. Acá analizamos varias cosas. Número 1, Dios parece demorarse. Ha venido prometiéndole esto durante años a Abraham. Durante años. Y ya llega un momento en que no es posible. Cuando al principio se lo prometió parecía posible. Pero ya a estas alturas de la vida parece imposible. Pero ese es el propósito de Dios, que parezca imposible. Porque así Él se lleva toda la gloria. Porque cuando la gente vea que estos dos ancianos tuvieron un hijo, dirán, wow, tuvo que haber sido Dios. Ya sabemos que Abraham no era estéril. Y nos lo va a seguir comprobando. Pero Sara, esta viejita. Es Dios el que ha obrado. Es Dios el que se lleva la gloria. Cuando nadie más cree en ti, cuando todos te ven como un perdedor, como alguien que no tiene nada para ofrecerle a este mundo, como que te estás gastando el aire del planeta y es un aire mal gastado, es ahí donde Dios actúa y hace contigo cosas especiales, porque Él quiere. Y la gente tendrá que decir definitivamente Dios está con él. Hoy invito a las personas que me conocen desde hace años a que se den cuenta quién es el Señor. Yo no estoy aquí predicándole a cientos de personas porque yo sea muy inteligente, muy capaz o muy hábil o tenga mucho talento. No. Es por todo lo contrario. Es porque soy el que menos esperaba. Es porque no tengo talento. Es porque no tengo capacidad. Es porque nadie daba un peso por mí. Y bajo la lógica humana tenían toda la razón. Pero precisamente por eso me escogió Dios. Para que Él se lleve toda la gloria. Porque si la gente esperaba que yo hiciera esto, predicara la palabra, y tuviéramos iglesias en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, en Perú. Entonces la gente dice, no, él tenía mucho talento, yo sabía que iba a hacerlo algún día. Pero me escogió porque la gente dice, ¿este? Nada esperábamos de este. Nada esperábamos. ¿Cómo es que ahora hace esto o hace lo otro? ¿Cómo? Definitivamente tuvo que ser Dios. ¡Wow! Como que Dios existe. Esto es solo un milagro. Efectivamente, esa es la lógica. Es solo por misericordia, por gracia. Es un milagro de Dios. No por nuestra habilidad, sino por su compasión. Recuérdelo muy bien. Dios sabía en qué momento debía llegar el embarazo de Sara. Sara podía quererlo hace años. Pero Él sabe en qué momento exacto para que se lleve toda la gloria a Él. Tú puedes tener una promesa del Señor y estar esperando que el Señor haga algo en tu vida y todavía no se da. Él sabrá cuándo, cómo. Y todo eso para que Él se lleve la gloria. Porque Él es el único digno de la gloria. Y eso debes entenderlo. Ahora bien, segunda a Timoteo capítulo 2 verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Así tú y yo seamos infieles, así tú y yo incumplamos, así tú y yo pequemos incluso, Él va a seguir siendo fiel.
Él no se va a negar y va a hacer cumplir sus promesas. Abraham se había equivocado. Abraham había cometido errores. Se había metido con otra mujer, ¿se acuerda usted? Había negado a su propia esposa, ¿se acuerda también? Había cometido muchos errores. Y aún así, mi hermano querido, Dios va a cumplir su propósito con Abraham porque Él quiere. A pesar de Abraham, a pesar de él, Dios va a cumplir su propósito con Abraham. Porque no se trata del que corre, ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Dice o no dice así el libro de Romanos en el capítulo 9? Es Dios, se trata de Él, no de nosotros. Él cumple su propósito en nosotros a pesar de nosotros mismos. Por eso creo firmemente en la perseverancia de los santos, pero no se debería llamar la perseverancia de los santos como bien dijera Spurgeon. La perseverancia de los santos es un concepto que dice que nosotros no perdemos la salvación. Pero también está mal dicho así. No debería llamarse perseverancia de los santos, debería llamarse la perseverancia del santo. Porque el hecho de que usted y yo no perdamos la salvación no es porque usted y yo la mantengamos y la cuidemos, sino porque Él persevera con nosotros hasta hacernos santos. Él persevera con nosotros hasta hacernos salvos. Él persevera cambiando nuestra vida. Y no va a perder a ninguno. A ninguno. Es la perseverancia del santo. La salvación no se pierde no porque usted y yo podamos hacer lo que queramos sin pecar. No, la salvación no se pierde porque Dios insiste con nosotros. Y nos guarda, y nos protege, y nos cuida. Y nos enseña aun cuando nos equivocamos y cuando hacemos lo contrario a su voluntad. Nos lleva de nuevo hacia Él. Abraham hizo cosas contrarias a la voluntad de Dios y aún así Dios cumplió su propósito con él, pese a Abraham mismo. Y lo mismo va a hacer contigo. Pese a ti, pese a tu pecado, Él te va a reprender si es necesario, te va a castigar si es necesario, va a hacer lo que tenga que hacer para que tú te arrepientas y te apartes de tu pecado. Porque Él va a perseverar contigo. Él te va a hacer salvo, ya te hizo salvo y hará lo que tenga que hacer para que seas santo. No puedes llevar la contraria. No puedes hacerlo. Es literalmente imposible. Finalmente, aquí entendemos que este hombre que está hablando con Abraham y Sara, definitivamente, Él es Dios. Él es el Señor. Y aquí es donde vamos a Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por la fe? ¿Por la fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Se está riendo de la promesa. ¿Por qué Hebreos 11:11 nos dice que por la fe Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir? ¿Por qué? ¿Cuál fe? Si Sara lo único que nos está demostrando es que le falta fe, que no confía en la palabra del Señor. ¿Cuál fe? La fe que Dios puso en ella. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Porque la salvación no es por obras, sino por fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Si tú tienes fe, es porque Dios puso esa fe en ti. Es porque a pesar de ti, a pesar de tu incredulidad, Dios decidió que creyeras. Y entonces yo no fui libre, yo no lo decidí. Sí, tú fuiste libre y lo decidiste, pero Él decidió primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Por eso dice la Escritura que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Me entiende? ¿Cuál fe? La que Él está generando
en Sara, la que Él generó en Abraham. Esa fe que es consecuencia de la obra del Señor en el corazón del hombre. Esa fe que usted y yo necesitamos en el día de hoy. Esa fe que solamente Él y nadie más que Él puede darnos. No vamos a alcanzar a terminar hoy. Quedamos a medias. La próxima semana seguimos con este tema. Pero quiero pedirle que me acompañe. Hagamos una oración y démosle gracias al Señor. Bendito Señor, Rey de gloria y de majestad. Yo te doy gracias por este ejemplo maravilloso y todas las enseñanzas que sacamos de esta historia, del momento en el que tú hablaste a Sara y a Abraham, el momento en que te manifestaste a sus vidas. Aquí vemos en pleno tu soberanía. Vemos que tú estás obrando desde el principio. Vemos que tú fuiste el que tomó la iniciativa de presentarte ante Abraham. Y aunque Abraham abrió su puerta, fue porque tú ya tenías decidido entrar y morar con él. Vemos, Señor, tu soberanía en cada cosa, pero vemos también el ejemplo de Abraham como un hombre que está dispuesto a sacrificarse, a luchar y a entregar lo que sea por ti. Asimismo nosotros, Señor, debemos estar dispuestos a servirte a ti y a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender todas esas lecciones de vida y a aplicarlas a nuestra vida. Por favor, Señor, no nos permita ser tercos y necios. No nos permita, Señor, pero estoy seguro que no lo harás. No nos lo permitirás. Tú eres un Dios maravilloso y poderoso y digno. Y tú nos ayudarás a entender. Y tú harás lo que tengas que hacer. Tú no solamente has decretado que vamos a ser salvos y que somos santos. También decretaste los medios para que eso suceda. Y a veces en esos medios están luchas, pruebas, enfermedades, dificultades. También todo eso lo has decretado porque quieres hacer de nosotros santos, separados, diferentes. Y así como tú, Señor, obraste en la vida de Abraham y Sara, generaste fe, aparejaste las cosas para que ellos se dieran cuenta de tu poderío y majestad. Así te pido que lo hagas con nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que tú tienes todo bajo control. Ayúdanos a entender que a pesar de nosotros mismos nos has dado la salvación y nos estás dando la santificación todos los días. Ayúdanos a humillarnos ante ti. El nombre Isaac no es un castigo. Tú ya habías decretado que ese muchacho se llamase así. Isaac, risa. Pero no como castigo a sus padres por reírse, porque ambos se rieron. No fue por eso. Era para demostrar que tú sabías desde el principio cómo ellos iban a actuar. Tú sabías que al decirle la promesa a Abraham, Abraham reiría. Y al escucharla a Sara reiría, así fuera por dentro. Así que tú les estás demostrando a ellos que tú ya conocías todo, incluso su propia reacción. Por eso el nombre de él era ese. Ya tenía nombre desde antes. Ya tú lo habías designado. Porque sabes cómo vamos a reaccionar en cualquier situación. Y no solamente porque veas el futuro, sino porque tú provocas que reaccionemos así. Porque tú actúas en nuestra vida para que todo lo que nosotros decidamos sea lo que tú quieres que decidamos. Incluso a veces los errores, porque permites los errores que tenemos con un propósito. Que nos arrepintamos y volvamos a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu soberanía. Porque no existe un milímetro del universo donde no gobierne tu soberanía. Gracias porque eres el Señor. Y controlas todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Quedamos en el tema medias, vamos a profundizar en el tema de la intercesión la próxima semana. No se le olvide compartir este video por todas sus redes sociales, por favor, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por todas partes. Ayúdenos a compartir la palabra de Dios. Recuerde que tenemos videos los martes, los viernes y los domingos en nuestro canal principal Biblia Libre, y aquí los miércoles, sábados y domingos en Biblia Libre Prédicas. Comparta, dele like, suscríbase a todos nuestros canales. Recuerde que para jóvenes y personas que no tengan la mente cerrada, tenemos una charla chévere, bonita y en medio de humor y en medio de coinonía con nuestros hermanos los días miércoles en el canal Alala. Ya estamos con nuestro hermano Quique compartiendo también. Y recuerde que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.